Bueno, para trabajar la parte de storyboarding hay una herramienta en este momento que es de uso libre que se llama Storyboarder, pertenece a la empresa Wonder Unit y es descargable gratuitamente. Una herramienta que está siendo muy utilizada en términos generales y tiene una capacidad muy alta para poder trabajar o desarrollar un proceso en un flujo de producción que nos permite generar no solamente el storyboard, sino también animáticos de muy alta calidad. Una vez descargamos e instalamos el aplicativo, encontramos que tenemos la última versión que es la 3.0 y nos presenta esta interfaz. Entonces vamos a crear un nuevo storyboard y vamos a trabajar uno, una pieza blanca completamente limpia. Ahí nos va a pedir cuál es el tipo de relación de proporciones y por el momento vamos a trabajar una relación 16:9 que es el estándar con la que estamos trabajando. Esto nos va a preguntar dónde lo podemos guardar para que pues, no tenga acceso de manera directa antes de iniciar y lo vamos a guardar en esta sección, en cualquier carpeta que ustedes consideren dentro de su disco duro. Eso nos plantea una interfaz que es, digamos que muy particular para este proceso. Para empezar tenemos la barra de menús en la parte superior, encontramos los menús clásicos de guardar, exportar, imprimir a PDF, o importar como nuevos paneles del storyboard. Vamos a trabajar todos los herramientas de edición, cómo se navega. Es muy sencillo trabajar entre escenas con el control y la flecha izquierda frente a la derecha. Vamos a trabajar todo lo que es, digamos que el concepto de crear nuevas paneles, pero pues también hay elementos que se pueden trabajar directamente por comandos de teclado o de mouse, las herramientas, tenemos diferentes tipos de herramientas, tenemos resaltador, tenemos pincel, tenemos lápiz, borrador, tenemos diferentes tipos, digamos que de componentes y podemos inclusive exportar directamente a Photoshop para hacer algún tipo de retoque en Photoshop o integración. Tenemos los diferentes tipos de vistas y tenemos el control de ventana y pues la ayuda como tal. Entonces encontramos los diferentes tipos de herramientas en la parte superior, encontramos los diferentes tipos, digamos que de elementos básicos con colores y formas que yo puedo trabajar. Entonces yo voy a trabajar con marcador, pues me trabaja básicamente, yo puedo cambiar el tamaño del pincel o del elemento o puedo trabajar también con colores para ciertos tipos de resaltados. Es importante tomar en cuenta que estos están por defecto como una forma práctica de abordaje, no están pensados para hacer una galería muy compleja de trabajo. Tenemos el de borrar, en este caso borrar el canvas, también funciona el backspace, de mover objetos dentro de la pantalla, de selección, los de avanzar o retroceder en procesos, la posibilidad de articular una serie de elementos de rejilla, sobre todo para tener este tipo de procesos, el Onion Skin que nos va a servir para poder ver si hay un cambio en el story que pues merezca de pronto hacer algún tipo de blocking. Vamos a encontrar ya digamos que ingresar algún tipo de texto que queramos que esté viéndose en pantalla y la exportación a Photoshop. Aquí encontramos nuestros elementos como tal. Yo tengo aquí cada uno de los shots, cada uno de los paneles que se van a generar. Yo puedo en un momento determinado incluir esto en términos de milisegundos o por fotogramas, es decir, yo puedo trabajar acá en la parte inferior un frame rate específico, vamos a trabajarlo por ejemplo en 24, y yo puedo en un momento determinado decir que la duración va a ser o en fotogramas, por ejemplo 24 segundos para un panel y me lo convierto automáticamente en milisegundos. Eso hace que uno pueda dibujar directamente sobre la pantalla y que pues, tenga como algunas características de ese estilo. Entonces aquí estamos hablando que este es el panel 1A. Es cuando yo hablo del panel 1A, yo puedo inclusive pensar en su configuración en términos, digamos que de lo que va a ser, aparte de la duración, los diálogos. Yo puedo incluir qué diálogos existen en pantalla, por ejemplo, o convertirlo en una anotación. O sea, yo puedo meterlo dentro del concepto de las notas y colocarlo como una nota, no hay diálogos. Determinamos las acciones, entonces podemos determinar aquí, por ejemplo, que aparece en pantalla personal. Eso me permitiría empezar a entender qué es lo que va a pasar
con la interfaz puedo incluir audios que tengan también, o grabar audios para ese tipo de procesos y dejar algún tipo de representación de este estilo. Entonces, aquí por ejemplo, yo puedo llegar y plantear aquí con el lápiz negro, vamos a hacer un trabajo, simplemente yo puedo cambiar el tamaño con un marcador, por ejemplo, aquí está un poco más práctico. Entonces le voy a decir que le vaya hacia atrás y voy a simplemente inducir algún tipo de forma que yo quiera frente al tipo, digamos que de desarrollo que yo quiero. Simplemente vamos a hacer algo muy rápido, simplemente como para marcar el tipo de construcción. Entonces tenemos aquí nuestro primer panel. Este primer panel me permite trabajar ciertas características de forma más natural. También puedo trabajar con el lápiz, puedo trabajar con el marcador, puedo empezar a hacer ciertas cosas. Si yo quiero borrar, yo simplemente acudo al borrador como tal. En este caso pues es el borrador. Vamos a borrar el área. Si de pronto no quedé contento con la construcción de mi personaje, y voy a decirle en este caso que voy a cambiar el tamaño de la brocha. Perfecto, entonces voy a bajarlo un poco y puedo rediseñar, como pueden ver, el tamaño de mi pincel, que es importante para uno construir de pronto otro tipo de elementos más visibles, mucho más claros, de pronto trabajarlos con una dinámica diferente y jugar un poco más con lo que va a ser el diseño, por lo menos del esquema base. Esto simplemente es como para mostrar un primer abordaje, pero pues obviamente yo puedo eliminar cualquier cosa que yo esté desarrollando. Voy a cambiar el tamaño para hacerlo más rápido. Entonces me permite hacer otro tipo, digamos que de esfuerzo. Pues ahorita sí vamos a tratar de trabajar un personaje un poco más. Vamos a cambiarle a esto un tamaño mayor. Perfecto. Entonces vamos a jugar aquí con un poco más con el personaje. Vamos a tratar de hacerlo pensando en que va apareciendo en pantalla. Momento solamente, en este caso solamente es tratar de esbozar elementos de composición con el que vamos a proceder en términos como de nuestra análisis o lo que vamos a representar. Yo puedo trabajar con esto otro tipo de elementos, por ejemplo, pensar en que yo voy entonces a cambiar aquí, voy a mostrar que esto tenga la posibilidad de decir que el personaje ingresa desde un lado de la pantalla. Para eso también son las anotaciones o los elementos que yo vaya a manejar. Le puedo colocar otro tipo de componentes para que yo tenga la posibilidad de dimensionar, por ejemplo, si está sobre un sitio, sobre un piso, si yo lo quiero trabajar con otra lógica, en fin, me puedo trabajar el esquema inicial de mi panel. Si yo quiero añadir nuevos paneles, lo que puedo hacer es hacer clic en este más. Él automáticamente me va a empezar a manejar lo que es el concepto de estos paneles en línea de tiempo. Parto nuevamente, digamos que de poder trabajar algunas características base, ya tengo mi primer elemento, pero aquí es donde vamos a ver una herramienta muy interesante que tiene que ver específicamente con esta parte superior que se llama el Shot Generator. El Shot Generator es una ayuda que se va a hacer para la parte de construcción visual. El Shot Generator abre una subherramienta, una pantalla, una subdivisión, digamos que del ejercicio, en donde tenemos una cámara con la que yo puedo trabajar normalmente. Yo puedo mover la cámara, ¿sí? Dejarla quieta, por ejemplo, volverla a centrar en términos de interfaz. Por ejemplo, acá yo tengo este y yo puedo o moverme
con el clic izquierdo, haciendo un movimiento, digamos que de rol. Con el clic del medio estoy haciendo un paneo y con el clic derecho estoy haciendo una órbita. Esas mismas herramientas las encontramos acá abajo, entonces yo puedo tener una rotación sobre el eje, un cambio en el paneo, un movimiento lateral, superior, un zoom, un cambio de elevación o un cambio de lente. Yo puedo trabajar con todo ese tipo de cosas. Entonces yo puedo trabajar o cambiar a diferentes tipos de ángulos de cámara. También puedo trabajar diferentes tipos de encuadres predefinidos, que es importante para poder tener que ahorrarse bastante tiempo. Aquí tenemos las propiedades de la cámara. En la parte superior podemos añadir nuevas cámaras, objetos, personajes o condiciones de luz e inclusive efectos ambientales. También puedo incluir algún tipo de pieza de imagen que también puedo trabajar en el panorama también de los paneles como tal. Entonces, supongamos que quiero colocar algún tipo de pieza, entonces yo puedo cambiar la rotación de este objeto, puedo reubicarlo y puedo utilizar estos elementos acá como por ejemplo la escala. ¿Cuál es el objetivo? Si yo también puedo moverlo de manera clara, y esto lo que me va a permitir es crear aquí una librería de objetos que me van a permitir trabajar con control de los puedo duplicar simulando una ciudad de pronto o un ambiente o crear como las condiciones. Entonces yo puedo con control de duplicar el objeto, vamos a cambiar en este tamaño, por ejemplo, el tamaño de la forma lateral, la profundidad la voy a reducir. Puedo también cambiar esto aquí, ya sea por pantalla directamente, él se va redimensionando la cámara, o puedo trabajarlo de manera que me permita tener otra visual de lo que va a ser este elemento. Entonces aquí yo puedo reponer esto. Adicional a esto yo puedo añadir personajes. Entonces al crear un personaje yo puedo rotarlo de esta manera. Tengo los elementos, en este caso rigueados, funciona con elementos rigueados base, y yo puedo moverlo físicamente también dentro del escenario. También puedo cambiar su relación, digamos que de tamaño, de cabeza, de color. Puedo volverlo más o menos obeso o muscularmente más o menos grande. Yo puedo hacer que él cambie en su relación de tamaño para poder trabajar, digamos, con una proporción diferente. Hay un tamaño, digamos que mínimo que funciona en este caso, y yo puedo con esto reacondicionarlo. Pero aparte de que yo lo puedo mover o posicionar o cambiar ciertas características, también tiene una galería de procesos. Por ejemplo, acá yo tengo una galería de poses. Tengo la posibilidad de tomar una serie de poses que me permiten jugar con el personaje. En este caso con el personaje yo puedo rotarlo, y aparte de eso, de las posibles poses que yo tenga, puedo también trabajar características en las manos. Yo puedo trabajar con ambas manos o solamente con una de ellas. Entonces vamos a organizar esto de esta manera. Esto me va a permitir, por ejemplo, recomponer un personaje que de pronto yo no tenga muy clara la perspectiva o cómo funciona o el encuadre que debe tener. ¿Sí? Yo puedo jugar con este tipo, digamos que de elementos, y eso me va a facilitar muchísimo la construcción de tipos de naturalezas diferentes. Ahora puedo añadir también, por ejemplo, luces, y la luz también se puede mover con respecto al personaje. Entonces yo puedo trabajar con esta luz y puedo a su vez cambiarle, por ejemplo, un tipo de rotación. Entonces yo puedo simular una rotación diferente, un tilt o un down al objeto. Entonces vamos aquí a ir cuadrando, vamos a mirarla acá, por ejemplo, aquí la tenemos también arriba. Pues yo puedo jugar con la luz directamente. Entonces podemos ver cómo ya afecta la luz del personaje, o si yo la muevo, qué va a pasar con esta luz en términos globales, es decir, cuál es el impacto que tiene. Yo puedo también aumentar la intensidad, puedo moverla un poco más y cambiar su intensidad con respecto al personaje, para también tener unas condiciones de iluminación que considere son más acordes a lo que yo estoy planeando. Entonces esto sirve como un punto de partida
como una base que cuando yo ya decida ingresarla, yo puedo añadir o directamente y guardarlo a los paneles o mantener en esta escena y decirle que lo inserte como un nuevo panel. Vamos por el momento a construirlo simplemente como un panel y tengo en este caso la configuración de este shot. ¿Qué significa esto? Entonces yo puedo tener aquí un diálogo, o puedo tener una acción, o puedo tener unas notas. Vamos a colocarle aquí acciones, personaje camina alejándose de la pared, por ejemplo. Y en las anotaciones colocamos música de fondo. Esto lo puedo utilizar yo para tenerlo como base o inclusive para usarlo directamente, que es algo que se puede llegar a plantear. Pero entonces, por ejemplo, vamos a trabajarlo directamente, por ejemplo, en Photoshop. Al hacer clic en este enlace, pues se abre nuestra plataforma de Photoshop y yo puedo acudir aquí a cualquiera de las herramientas clásicas de Photoshop, hacer cualquier tipo de cambio, acotación, etcétera, lo guardo y cuando lo cierro y vuelvo a la plataforma de Storyboarder, él me lo actualiza automáticamente. Entonces de esa manera yo puedo tener claridad frente a la interacción que tengo con Photoshop, si me siento más cómodo con las herramientas de Photoshop o quiero integrarle texturas o cosas por el estilo para ir haciendo algo un poco más claro, algo mucho más orgánico y elaborado. Me faltaría colocarle aquí cuánto tiempo, entonces aquí vamos a decirle que sean 5000 milisegundos, son 120 fotogramas, esto es lo que va a durar. ¿Qué va a significar esto? Que si yo pongo esto a darle play, él va a hacer la cuenta por cada uno de los variables que yo estoy planteando acá. Entonces, esto me va a permitir hacer la cuenta, o si lo coloco como un timeline, esto es lo que está sucediendo en términos de timeline. Viene un movimiento y luego pasa al siguiente en los términos del timing que yo estoy planteando. Cualquiera de las dos formas es fácil de manejar, lo puedo manejar desde esa perspectiva sin mayor inconveniente y me permite jugar con la ubicación, por ejemplo, de los elementos. Ahora, yo puedo con estos elementos jugar en términos de los elementos, cómo los puedo reorganizar, los puedo recomponer. Le puedo decir en este caso, por ejemplo, que me lo mueva con Alt a la izquierda o a la derecha, entonces yo puedo jugar con esto. Si presiono Alt, yo puedo mover el orden de los paneles para no tener ningún tipo de problema en su navegación. Yo puedo jugar con esto para añadir audio, ya vimos cómo funciona con Photoshop. Entonces una vez tenemos esto, yo puedo tener varias abordajes que son importantes en esto. Primero que nada, yo puedo exportarlo como una serie de elementos tipo video, ¿sí? Yo puedo exportarlo como imágenes, puedo para desarrollarlo en otro ámbito, no necesariamente tengo que sacarlo desde acá, puedo proyectar, guardarlo como un zip o puedo exportarlo como PDF. Es importante esta herramienta porque es la que nos va a permitir organizar muy fácilmente qué es lo que queremos hacer con nuestra presentación de Story. Entonces yo tengo aquí el tipo de tamaño con el que voy a trabajar, yo puedo tener carta o tamaño A4, cuál va a ser la orientación, si va a ser verticalizada o va a ser horizontal, cómo me funciona mejor en términos prácticos a mí, cuántas columnas y cuántas filas voy a permitir por hoja, el espaciado entre las diferentes columnas, cuántas copias, y aquí voy a organizar el número del shot, voy a organizar lo que es el tiempo que yo tengo determinado en términos de segundos y todos los comentarios, anotaciones y cosas adicionales. Como ven, es una síntesis un poco práctica que es valiosa, pero pues por eso permite exportarlo como imagen. De pronto yo tengo un formato mucho más completo o se requiere un formato muchísimo más completo desde alguna producción que requiera un montón de características adicionales ya más cercanas al guión técnico. Entonces yo lo puedo exportar como PDF, fue exportado directamente, él me dice que fue abierto en una carpeta está exactamente donde yo estaba guardando todo, es decir, donde yo guardo mi archivo, él me crea una carpeta que se llama Story, me los exporta y yo puedo usarlo de manera práctica sin ningún inconveniente. Entonces aquí me está diciendo cuántas paneles hay, cuántos son como los elementos que están generados, la duración en total, el aspect ratio, cuándo fue hecho. Si yo tengo pues obviamente la posibilidad de hacer una edición, yo podría llegar acá y editar texto de imágenes y ya podría tomar, por ejemplo, una consecuencia, colocarle un nombre diferente. Ya en este caso la posibilidad de decir, no, yo no quiero que llame el panel 1A, sino que yo quiero que esté llamado como entrada personaje
y el panel 2A, no quiero que llame panel 2A, sino alejarse. Y así ya le puedo dar nombre a nuestros paneles tras escenas, aquí me dicen qué segundo empieza, en qué segundo empieza, y obviamente pues digamos que hay detalles que ya van dándose un poco como, que tocaría ampliar, y por eso es que recurriríamos posiblemente a otro tipo de formatos, pero esto ya es un adelanto como para hacer un story rápido de poder determinar características puntuales inicialmente, y ya en una plantilla, en un formato mucho más elaborado, podemos tener todas las características que requiere propiamente nuestra participación con una pieza audiovisual.